Buenas noches, este es el programa 117 de Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración se transmite por Canal 4, Cable Tel Mercedes Corrientes, los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles luego del informativo de este canal y luego se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos, otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina. Las empresas, grandes y pequeñas, que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. También a los auspiciantes que hacen posible que podamos emitir este programa. Bueno, hoy se celebra el Día de la Maestra Jardinera por Rosario Vera Peñalosa, la maestra de la patria, que fue un ejemplo de docencia. En su memoria se estableció el Día Nacional de los Jardines de Infante y el Día de la Maestra Jardinera en Argentina. Y tenemos con nosotros, con ustedes, a la señora Tina Caram de Márquez, a quien le agradezco que haya venido a pesar de la gélida noche, y podemos decir también que ella es una de las Rosario Vera Peñalosa de Mercedes, porque fue una de las primeras maestras jardineras, no sé si es así. ¿Cómo estás, Tina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y sí, en este momento sí, muchas compañeras del tiempo en que yo comencé como maestra jardinera ya están fallecidas, otras siguen y bueno, como comentaba anteriormente, me hubiera gustado invitar, pero los tiempos de cada uno y a veces no están en la ciudad se complican, como el caso de la señorita Teresita Niveiro, que cuando yo vine a Mercedes, ella era maestra jardinera de la escuela normal. Y bueno, así como ella, hubieron muchas maestras de la cual en ese tiempo mucha gente se debe acordar, porque fueron excelentes maestras y otras que no tenían el título en esa época, pero les habilitaba el título de maestra, fueron excelentes maestras jardineras. Entre ellas puedo contar con la señora Chinonga Caran, que era de la escuela 83. Después algunas de ellas, cuando yo vaya comentándote un poquito, te voy a decir de que también siguieron en sus puestos de trabajo, tenían su título habilitante, pero hicieron el profesorado de jardín, que se creó también acá en Mercedes, y yo también fui maestra, profesora de práctica de la enseñanza y profesora de música en esa época. Tina, ¿dónde estudiaste vos? Porque estás diciendo que antes en Mercedes no había esa especialidad. Es claro, yo estudié en Paraná y en el año 74 comencé a trabajar acá, comencé en la escuela normal y después era una época medio complicada, era una de las únicas maestras que estaba con título, pero no me podía ubicar, porque también anecdótico el asunto, pero así es, algunas de las docentes se deben acordar. En esa época teníamos que llevar un papelito donde se conformaba todas las características y toda el título y todo lo que podíamos y debíamos hacer
y necesitábamos la firma de uno que era encargado de la política. Y entonces esa era la cuestión. Así que la política tenía gran pero influencia. En esa época, no es mentira, es así. Muchas docentes que tuvimos que presentar ese papel para poder trabajar. Y buscar un padrino político. No, el padrino no, sino que ellos hacían las averiguaciones, cuál era tu condición, o a lo mejor en qué partido político podría estar tu padre o tu madre, como para firmarte el papelito. Y así yo comencé, me acuerdo, en el jardín de infantes del regimiento. Del regimiento. Del regimiento. Había una sección de jardín de infantes ahí en el regimiento, y ahí comencé mi suplencia, y después, por supuesto, ya fui cambiando, pero siempre como suplente o como interina. A pesar de haber tenido un título habilitante logrado en una de los... Exactamente, porque ¿qué pasaba? No es como ahora o en años anteriores, que generalmente los concursos se hacían más continuos. En esa época podía pasar 2 o 3 años y no existían los concursos. Entonces se complicaba mucho para llegar a ser titular. Y bueno, y así fui atravesando mi carrera como maestra de jardín. Estuve en la escuela 472, estuve en la escuela 588, en la escuela 589. De acuerdo a donde había una vacante, nos designaban y ahí íbamos a trabajar. Porque no había muchos jardines de infantes. Claro, no había muchos jardines, y tampoco, claro, no había muchos cargos, entonces había que ir, bueno, donde te tocaba o se podía elegir, lo hacíamos. Me fui a Jofre también, porque en esa época... A Jofre también. A Jofre también. Porque justo cuando fui a hacer la elección de cargo, el cargo que quedaba era Jofre, y como era cerca, pensando que en esa oportunidad, por mi núcleo familiar y qué sé yo, me podrían haber dado el traslado, pero tampoco salió así el asunto. Tuve que pasar otros 4 o 6 años entre que primero pedía el traslado de Jofre acá a Mercedes, y en una oportunidad me sale el traslado de Jofre a Solari. Entonces, por supuesto, pero todo tiene por ahí un ribetito que nos tocó en suerte, que podíamos ser titular y renunciar al cargo que estábamos teniendo e inmediatamente ocupar otro cargo, y dejábamos el otro cargo que estábamos en la que nos habían asignado. Y así fue que yo pude llegar, y llegué acá a la escuela 83, ya trasladada definitivamente. Después de un largo periplo. Pero después de un largo periplo. ¿Y para ir a Jofre, cómo ibas? Era una cuestión. En esa época había colectivo, y por ello si no hacíamos dedo, porque era muy complicado. Empezó la época en que el transporte medio tenía un receso por el tema también de lo que se iba encareciendo. Y bueno, y íbamos todo el grupo de maestras haciendo dedo, y volvíamos haciendo dedo si no teníamos. Y después, en otras oportunidades, existía el tren todavía. El tren, claro, sí. El tren existía. Entonces nosotros terminábamos, y cuando teníamos la coincidencia horaria del tren, nos veníamos en tren hasta Mercedes. O sea que pasamos de todo en realidad. Experimentamos de todo. Así que hacían patria, como se dice. Exactamente, sí. Y había que tener un espíritu de sacrificio, porque para ahí, teniendo el título, teniendo todo, no, acá no, sino hay que ir a Jofre, no hay que conseguir la firma de un político, todo realmente muy complicado, ¿no? Tal cual. Había que tener ganas de enfrentar todas esas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Y la época del tema del traslado era bárbaro también, porque en esa época existía un colectivo, pero después empezamos con que no se iba al colectivo, entonces teníamos que conseguir con alguien con quien llegar a Jofre. Sí. Pero bueno, yo creo que hablando así, conversando con mis amigas de Odisea, porque vamos a decir que eran odiseas,
la pasamos muy bien y tratábamos de sobrellevar. Por eso lo hacíamos también. Tenían otro espíritu. Teníamos otro espíritu. El tema en esa época empezó a subir la carne, y entonces todas nosotras terminábamos de trabajar y nos íbamos a comprar la carne. El Jofre era más barato. El Jofre era más barato y veníamos con la carne. O Y sea el transporte del tren, que obviamente tenían que pagar, el colectivo, Sí, había que sí, pagar lo sí. que era del bolsillo de ustedes. Claro, eso todo el bolsillo nuestro, sí, exactamente, exactamente. Pero fueron épocas medio bastante complicadas, ¿no? Como ahora que por ahí ya hay una combi o hay alguien que Claro. que va, no sé, yo no puedo decir mucho porque uno no está ocupando esos medios en este momento. Claro. Pero era en esa época muy difícil, y en estos días fríos era... El maestro siempre fue postergado en todo y sigue siendo postergado. Ahora vemos que están en la lucha por conseguir el sueldo. Hubo épocas, mucho antes, que tuvieron como 2 años sin cobrar el sueldo, ¿no? Sí, sí, sí. Y no se valora al maestro, que es el que tiene a su cargo el futuro del país, que son los chicos, ¿no? Tal cual, así es muy complicado. Sí. ¿Y cómo eran los chicos entonces? Y bueno, los chicos ¿Qué edad entonces... eran del jardín infante? ¿5 años? 5 y 4 años. 4 Yo y generalmente tenía chicos de 4 años, pero eran buenísimos. Eran buenísimos. Muy buenos, los padres excelentes, siempre colaboraban en la medida de sus posibilidades, porque tampoco era gente tan culta porque no tenían por ahí los medios, pero eran muy buenas personas. El maestro era respetado, era comprendido. Respetado y querido, ¿no? Respetado, querido, exactamente, así es. Igual que los niños eran una hermosura. Uno podía, o sea, llegaban al jardín y eran chicos que se conformaban con que la maestra les daba. Calculo que no puedo hacer muchas comparaciones, pero tengo mis nietos que por ahí uno dice es otra época totalmente. Totalmente. No, uno no dice porque es mala o es buena, pero ve también que hay muchas cuestiones en la educación, sobre todo el respeto a los maestros. Y de los padres a los maestros, porque antes nadie permitía de que venga a quejarse un papá o algo adelante del niño, y entonces eso se fue perdiendo, y es como que por ahí esas manifestaciones ahora apoyan los padres a los hijos, entonces se vuelve mucho más complicado. Sí, un chico cuando llevaba una notificación para el padre iba muy asustado porque sabía que el padre lo iba a reprender a él, de ninguna manera se iba a poner del lado del maestro, ¿no? Claro. Del lado del chico, digo. Claro, tal cual así era. Tina, ¿y vos por qué fuiste a estudiar jardín de infante? ¿Qué es lo que te gustó de eso? No, yo siempre fui, eso tendrían que decir mis colegas, mi familia, porque siempre me gustaron los chicos. Vamos a decir así, porque van a decir los chicos, los nenes. Siempre tuve buen trato con ellos, y en mi casa siempre la tenían a mí como cuidadora de chicos, ¿no? Por la paciencia que tengo con ellos, en realidad. ¿Y tuviste que trasladarte a Paraná? Sí, a Paraná me fui a estudiar. Sí. ¿Cuántos años tuviste ahí? 3 años en la carrera. En la carrera. Sí. Y después no trabajé, me recibí, me casé, y ahí vine acá a trabajar. ¿Te casaste en Paraná? Sí, me casé en Paraná y vine acá a trabajar. Sí, yo pasaba siempre a Paraná cuando iba a ver a mis padres en Rosario, porque bueno, de Paraná se cruzaba Santa Fe, de ahí seguíamos, antes no estaba el puente, no estaba el túnel, teníamos que pasar en balsa. Y bueno, Paraná, una gran ciudad. Y después la gente que venía desde Rosario para acá tenía que hacer en la estación de tren allá de Paraná, hacer casi noche esperando el tren que salía a las 6 de la mañana, algo así, ¿no? Sí. No, para venir era muy complicado, porque en esa época había que hacer mucho transbordo en los colectivos. Sí. Teníamos que ir a Curuzú, y de Curuzú recién a Paraná, y cuando había colectivo y los horarios que eran medio difíciles. Sí. Pero bueno,
pasamos y eran los caminos espantosos, la verdad que horrible. Sí, horrible. El tren había que hacer transbordo en Concordia y todo lo También. demás, pero bueno, bueno, y entonces, y los chicos, durante tu época, ¿vos notaste que iban cambiando sus conductas o eran todos...? No, yo no tengo, por eso digo, hablo de mi época, De tu 20 época. de jubilada más lo de docente, ya varios años atrás. Ajá. Entonces los chicos no tenían un respeto bárbaro y todo les entusiasmaba. No es, creo yo, como ahora que tenemos la parte de la tecnología, que al andar con tanta tecnología, todo por ahí lo que le puede ofrecer la maestra es como no le satisface, sino que es como que siempre necesitan otra cosa. Uh-huh. Y vos me comentabas que estabas durante una inundación muy grande que hubo acá en Mercedes. Bueno, que estabas en una escuela 83, acá en la escuela 83, y que nosotros, con la directora y todo el personal maravilloso que había, porque se trabajaba todo el día, le conseguían todas las cosas que necesitaban, vinieron a dormir y a vivir prácticamente en la escuela 83, todo lo de la zona del Garza y todo alrededor, que no bajaba la inundación. Sí, me acuerdo que estuvieron mucho tiempo ahí. Mucho tiempo, sí. ¿Y ustedes tenían que ayudarle en qué cosa? Y la comida, se le hacía la comida, la ropa, y ellos vivían ahí prácticamente. Ustedes cumplían una función social muy importante. También una función social re importante, donde también pedíamos a su vez a la ciudad, y la ciudad toda colaboraba. Uh-huh. Una hermosura, la verdad, que muy bien atendido, y nosotros nos hacíamos también los horarios y la responsabilidad de cada uno. Uh-huh. Y ¿en qué año te jubilaste? En el 2004. 2004. Sí. Vos me dijiste que tenías algo, que le habías algo que había escrito cuando te jubilaste, algunas palabras que dijiste. Sí. Es solamente medio lo que estamos conversando. Sobre todo es porque también al haber escrito es como que me quedaba algo, y lo dije para mis compañeras, que eran excelentes compañeras, excelentes directoras, y cuando había una necesidad estaban al pie de la letra. O sea que yo no tengo quejas ni con ninguna directora, sí, ni con ninguna compañera, ni con ningún alumno, gracias a Dios y la Virgen. Sí, precisamente lo que te iba a preguntar, si habías tenido algún conflicto, algo con alguien. Sí, en una época sí, y fue un equívoco supuestamente, pero que le llevó bastante tiempo, y mucho tiempo para comentarios, pero poco para aclaración. Entonces también fue una incomodidad para toda la gente de la institución, para los padres, para los niños, para todos ellos. Pero como digo, gracias a Dios y la Virgen, lo que hacíamos la comparación con todas ellas era que en esa época de la inundación nadie se acercó para ver qué es lo que pasaba. En cambio, en esa situación que hubo, no quiero repetir mucho la situación porque siempre trae resquemores, pero en una situación no correcta, en esa época sí pudieron llegar, pudieron venir, pudieron estar, y bueno, y entonces en realidad todo el personal hacía esa crítica de que cómo podía ser que en un caso de necesidad como fue la inundación no se acercaron, y se acercaron para esta otra oportunidad. Pero bueno, gracias a Dios y la Virgen, tuve yo el apoyo de toda la gente, de todos los padres, gente excelente, como siempre digo. También no es que uno ni quiera hacer chupamedia, ni quiera hablar de más,
pero fue gente muy buena, que fue gente que dada, y generalmente yo no tengo mala opinión de otra persona. La otra persona puede tener a lo mejor resquemores, pero yo no. Generalmente sé tratar a las personas, sé tratar a los chicos y sé dirigirme a ellos. Y también soy medida en las palabras, porque a veces uno puede decir tantas cosas y uno no sabe qué te puede pasar el día de mañana. Claro. Entonces, como docente también, como madre, como abuela y etcétera, etcétera, uno tiene que manejar esas cosas. Y uno, siendo docente de estos chicos, tiene la conciencia de que le está transmitiendo a esos chicos algo que le va a servir mucho para de acá en más. Claro, lo que pasa es que es una cosa moldeable, que hay que tallar, trabajar mucho para poder sacar buenas personas, sobre todo, porque por ahí no pueden ser excelentes estudiantes, pero pueden ser muy buenas personas. Y eso por ahí la misma escuela, el jardín, lo que sea, los va llevando a que sean buenas personas. Y estuviste también en el hogar de ancianos. Estuve también. ¿Estuviste con los más chicos y con los más grandes? Exactamente, también estuve con los más grandes. ¿Y qué hacías ahí en el hogar de ancianos? Atendía la parte de los abuelos, el cuidado de los abuelos, la parte de los remedios, de la higiene del hogar. Bueno, todo lo que es referente al hogar de ancianos. Al hogar de ancianos. Sí, y bueno, con ellos me integré muchísimo. Uno ahí comprende más, porque muchas veces tiene una persona adulta en la casa, no lo puede comprender, y estando ahí uno dice, sí, de esta forma pasa, se da. Y no es cuento. No es cuento, porque generalmente por ahí también uno puede llegar a decir, bueno, se está haciendo, hace esto, hace lo otro, pero es así. Claro, porque el hogar de ancianos es un lugar que por ahí no todos, que van y depositan el anciano ahí, y bueno, lo van a ver y no lo van a ver, se van a atender y o lo dejan nomás, ¿no? Es así. Claro, es así también, cierto es. Porque hay algunos que sí, que son responsables, que van, que hacen su aporte, que se los puede atender perfectamente. Hay otros que lo llevan y después nunca más se acuerdan hasta que muere, o si pueden venir a reclamar un mueblecito, una cosa esa que era del interno. Pero yo creo que en medio se da en todas las instituciones así de la tercera edad. Claro, no estamos criticando ni nada, sino estamos diciendo lo que es la realidad, nada más. Es la realidad, tal cual. Pero siempre ellos estuvieron muy bien atendidos, o sea que ese también es una satisfacción mía, porque no hubo disconformidad en cuanto al tratamiento de los abuelos. De los abuelos. Exactamente. Y después lo otro que te iba a comentar, cuando hablábamos sobre todo del jardín, es que, bueno, se creó el jardín de infante acá, y no había tampoco en ese momento gente que pudiera cubrir el cargo de profesora de la enseñanza, de práctica de la enseñanza. Entonces me designaron a mí, y como profesora de música también estuve en ese nivel. Y en ese momento también pedían que tenían que aprender algún instrumento. Y bueno, y en esa época estaba, como pedían, la enseñanza de la flauta dulce. Flauta dulce, exactamente. Y bueno, y las chicas todas tuvieron que comprar su flauta y ponerse a ejercitar. Así que era lindísimo, porque iban a los jardines de infantes que se iban a practicar, y por ahí ya ocupaban la flauta dulce. Y después personas grandes que tuve, que fueron mis alumnas, que muchas de ellas son docentes, como la señora Alba Usandizaga, la señora Teresa Díaz de Espada, todas esas que fueron maestras, la señora Muñeca Moalén, Vilma Tejero, toda esa gente que ya
ya estaba ejerciendo la profesión, se dedicaron a estudiar. Elenita Vallejo, un caso. Le digo, yo siempre me acuerdo de ella porque uno cuando va a hacer su práctica se prepara todo lo mejor que pueda tener para llegar y sacarse una muy buena nota. Yo estaba trabajando en la 588 como maestra y ella vino a hacer su práctica y tenía que dar el circo y siempre le contaba a las chicas, vos la conocés bien como Elenita, sí. Bueno, llegó sin nada. Yo dije, ¿qué está por dar Elenita acá? Me ponía a pensar, sin ni un material. Ay, Dios mío, le digo yo a las chicas, increíble lo que es esa cabeza, ¿no? Con todos los materiales y las cosas que había en el jardín, ella dio su clase espectacular del circo. O sea que utilizó mesa, utilizó sillas, basurero, todo lo que encontraba. Una clase magistral. Una cuerda, toda una clase magistral. Los chicos encantados con ella. Y bueno, y así como otras chicas también que fueron destacadas, pero esta siempre me acuerdo de ella porque era admirable en estas cuestiones. Muy admirable porque tenía esa rapidez de poder... Sí, tenía una rapidez mental porque estaba... Sí, siempre ella... Sí. Así que buenísimo. Y después también estuvo como alumna la señora Nelly McLean, que todas ellas después también empezaron a trabajar porque empezaron a crearse también más jardines de infantes. Así que, bueno, y la posibilidad de que en el medio hubiera muchas profesionales. Así que muy bueno, y con ellas también compartí, y bueno, ya están jubiladas, muchas de ellas, sí, jubiladas, y bueno, cada una descansando también, el ejercicio de su profesión. Así que, bueno, lindísimo, pero esas son las anécdotas y cosas que he pasado como maestra jardinera. Tina, te vuelvo a agradecer que hayas venido en esta noche tan fría y de todo lo que conversamos, de todo lo que te pregunté, si querés agregar algo más. Y bueno, yo quiero que uno siempre por ahí se recuerda a alguna de las docentes. Yo creo que cada una sabe el aprecio que yo tengo hacia todas ellas, que fueron alumnas, exalumnas, alumnos de mi jardín también, que por ahí me encuentran y se acuerdan, porque generalmente los chicos se acuerdan más de la maestra, que la maestra al tener tanta cantidad de chicos. Y además que los chicos crecen ya. Crecen, exactamente, ya padres, algunos abuelos, o sea que como hoy más jóvenes vienen más rápido, dijo, o sea que, bueno, eso, y bueno, agradecer en toda mi gestión, mi trabajo, que anduve bien, gracias a la colaboración también de toda la gente, ¿no? Porque uno dice, en un jardín, en esa época los jardines, a mí me tocó también, en una piecita de un rincón, por ejemplo, manejarnos y tener que manejarnos con los chicos del jardín. O sea, no es la situación de ahora que los jardines están todos presentables, todos están prolijos, tienen su espacio. Bueno, algunos por supuesto tendrán su falencia o tendrán cosas por realizar, pero en general nosotros nos arreglábamos, nos defendíamos, y yo creo que acá en la escuela 83, unos 10 años antes de que yo me jubile, se hizo el jardín de infantes, porque a mí me tocaba ir a la sala de música, o de la sala de música pasar a otra sala, pero eran salas chicas donde cada maestra, cuando le tocaba, por supuesto, tenía que acomodar la sala, claro, para comodidad de los chicos. Tina, entonces vos estás jubilada con la conciencia de haber cumplido con el deber. Pero por supuesto, creo yo que estoy muy, muy contenta con la actividad que realicé y realizo ahora con mis nietos, porque ya hace 5 años que estoy completamente liberada de horarios y de todo, entonces lo hago con mis nietos. Nada de horario. Nada de horario, exactamente. Y si ya tengo horario es porque yo
me propongo yo hacer ese horario. Solamente Si no, horario para venir a este programa que te trajeron. Sí, que me trajo acá el consuegro y estábamos conversando y hablábamos de la experiencia y me dice, pero qué bárbaro, y cierto, hay gente que por ahí ni sabe, ni se acuerda, ni remotamente, por ejemplo, de estas cuestiones. Bueno, todo esto va a quedar también como un archivo en YouTube, así que la gente lo va a poder ver ahí. Bueno, entonces te vamos a despedir, Tina, con un chamamé. ¡Ay, qué bueno! Al estilo Tarragón, por Manu, el hijo del chamamé, ¿no? Que siempre en este programa tenemos 2 chamamés, a la mitad del programa y cuando termina el programa. Ahora entonces estamos en la mitad del programa y te despedimos a vos con un chamamé. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la atención. Muy bueno, pasamos muy bien. Bueno, Así gracias entonces nuevamente por haber venido. Bueno, en algún momento quizás podamos tener otra charla porque es muy interesante lo tuyo. Sí, como quieras, bueno, siempre que esté disponible. Que estés disponible. Bueno, muchas gracias. Con tan solo sonar me alegras el corazón. Déjame dedicarte este sentimiento que llevo guardado en el pecho, porque soy simplemente un varón que con un chamamé me quiero expresar. Para todo mi litoral y para toda la paisanada quiero dejarle una nota bien marcada al estilo de Tarragón. Bueno, fue entonces el chamamé al estilo Tarragón, por Manu, el hijo del chamamé. Bueno, estábamos hablando entonces de los jardines de infantes y quién era Rosa Vera Peñalosa, la maestra de la patria, que fue un ejemplo de docencia. Y bueno, tenemos toda la Rosario Vera Peñalosa es considerada un ejemplo de docencia, ya que recorrió en su carrera todos los roles posibles de la misma: maestra jardinera, docente de grado, profesora, directora, inspectora, supervisora, fundadora de institutos educativos y capacitadora pedagógica en enseñanza. En algún momento vamos a ampliar todo esto, estos datos que estamos dando sobre Rosario Vera Peñalosa, la maestra de la patria. Y bueno, y respecto a los jardines de infantes, yo en alguna vuelta algo escribí en una oportunidad sobre esto, que son tan necesarios, hasta imprescindibles,
en esta época en que los padres de los niños trabajan y los niños no tienen una persona que los cuide y atienda sus necesidades. Los jardines de infantes cubren en parte las necesidades afectivas y materiales de los niños, cuyos padres se ausentan del hogar por motivos laborales. Los niños son cuidados y mantienen un fluido contacto con otros niños, lo que les otorga sociabilidad. Jugar con niños de la edad hacen que aprendan a convivir en sociedad, algo muy complicado en la época en que vivimos. Se aprende a valorar la amistad entre los niños de ambos sexos. Las maestras especializadas incentivan a los niños y valoran las relaciones y la convivencia en la sociedad. Los jardines de infantes cumplen un gran rol en esta época de disociación familiar al inculcar en los niños un sentimiento de solidaridad para con el otro. Los niños en sus primeros años necesitan alimentarse bien para desarrollar su cerebro y necesitan recibir contención, cariño, para desarrollar su personalidad. Los jardines de infantes contribuyen y mucho para encauzar los niños y deben ser apoyados por los gobiernos. Vamos a recordar ahora las cajas PAN. Las cajas PAN fueron en estas instrumentadas, ahí están las fotos de las famosas cajas PAN, que durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el primer presidente de la democracia, de la nueva democracia en 1983, que ganó las elecciones, cuando la población tenía problemas para alimentarse, entonces instrumentó estas cajas PAN. Acá en Mercedes, el encargado de distribuirlas era el Chino Martínez, quien Montenegro, el joven Montenegro, era uno de los asesores, de los jóvenes que trabajaban también ahí, y Luis Roldán, el jefe, reitero, el Chino Martínez. Y estas cajas PAN, cuando el sacerdote, el cura de la viceparroquia de la parroquia de Itatí, me dijo que, hablando, que los chicos estaban muy delgados, que comían pocos, era una época muy difícil. Bueno, instrumentamos, alguna vez ya lo comenté, un comedor comunitario, el primer comedor comunitario que se abrió acá en Mercedes fue ahí en la parroquia Itatí, en la iglesia Itatí del barrio del mismo nombre, obviamente. Bueno, y ahí abrimos el comedor y el Chino Martínez me daban estas cajas para cocinarle a los chicos. Se cocinaba así, yo no, si no había ya el sacerdote, Vicente Mendieta, había hablado, ya tenían las cocineras, habíamos conseguido una cocina y bueno, se hacían se daba de comer a 200 chicos dimos de comer ahí. Recuerdo que, creo ya lo relaté en alguna oportunidad, que yo le había dicho a a los concejales que iba a abrir un comedor y ellos pensaron que ese comedor era un comedor comercial, que los invitaba a ir. Bueno, sí, cómo no. Cuando les dije, mira, tal día abrimos, hacía un calor muy, muy intenso. Y dice, pero ¿por qué abría al mediodía? ¿Por qué no lo hace de noche? Hace demasiado calor, ¿no? Los chicos tienen que comer. ¿Qué chicos? Bueno, le expliqué que era un comedor comunitario. En un principio, que ellos pensaban que iban a ir a comer invitados. No, el comedor comunitario a nadie le interesó, nadie fue a verlo. Bueno, funcionó durante mucho tiempo, este comedor, y el recuerdo que tengo es que cuando un chico
empezó a comer, cayó desmayado. Entonces estaba un doctor, yo creo que era el doctor Ibarrola, enseguida lo atendió y dijo: no, lo que pasa es que hacía varios días que este chico no comía, y esta es la primer comida caliente, y esto lo afectó. Bueno, cuando se reanimó el chico, terminó de comer su plato de comida. Soy escritor. Esta es una historia. Esto es una historia. Después vamos a ir a historias urbanas, el pueblo de Mercedes, su evolución. Pero primero, entonces, vamos a ir a esta historia. Soy escritor. No soy de escribir. Estas cosas, los que me conocen, dice, no tiene un nombre. Los que me conocen saben que soy un loco bueno. Pero hoy yendo, llovía y llovía, y esta persona paradita al costado de la ruta. Ruta nadie lo llevaba. Obvio que paré. Se subió muy agradecido. 83 años, preocupado porque su hacha estaba rota. Había que ir a cortar leña a un campo. Había ido a cortar leña a un campo. Sus manos estaban lastimadas, su mirada triste. Charlamos. Mucho mi bronca de la gente que pasó y pasó antes. ¿Dónde está esa empatía? Esa persona puede ser nuestro padre, abuelo, o nosotros mismos el día de mañana. Me pidió que lo deje en la rotonda, porque un gomero amigo le iba a arreglar su hacha. Le ofrecí plata para que compre algo. No la aceptó. Gracias, querido. Muy amable, me dijo. Cuando se bajó me dijo: mi nombre es Julián. Me quedó grabado y no tengo vergüenza en decir que me emocioné y lloré, porque es de humanos llorar. Y digo, la puta madre que no valoramos lo poco que tenemos, que es mucho, mucho. Me gustaría volver a verlo y abrazarlo, con ojalá existan más Julianes, porque esa persona sí que tiene dignidad. Bueno, muy bien, entonces ahora vamos a continuar con este trabajo, Historias Urbanas, el pueblo de Mercedes, su evolución, del ingeniero agrónomo Juan Pérego. Esta sería la quinta parte. En 1865, según la descripción de Pastor S. Obligado en Cartas del Campamento en Marcha al Paraguay, hoy Mercedes, dice, hoy Mercedes, en aquel entonces, es uno de los primeros pueblos de Corrientes y el principal de más comercio entre los mediterráneos. Cuenta 1.200 habitantes, 4 escuelas y una iglesia, casas de alto y casas de comercio tan surtidas y hermosas como la del señor Yelaber en la plaza. Hay un espacioso edificio público donde se halla reunida la policía y la municipalidad y la cárcel al hospital.
La plaza principal es cuadrada y espaciosa, pero se halla poco cuidada. En algunas calles se encuentran veredas, corredores bastante cómodos, en otras cerco de flores que adornan con sus variados colores y fragancia la vía pública. También remarca que a lo lejos, como el edificio a todos domina, aparece el doctor de don Miguel Gelabert, hermosísimo y vasto edificio, como no hemos encontrado otro ni allí ni en muchos pueblos de los alrededores. En el año 1928, Manuel Sotelo, periodista y docente de vasta trayectoria y que dejó numerosos artículos sobre la evolución de nuestra ciudad y de las instituciones más destacadas, entre los artículos escritos se encuentra el título Mercedes hace 50 años, artículo escrito en ocasión del 30 aniversario de la creación del semanario La Razón. Era la Villa de las Mercedes en su edificación urbana, tal como aparece en el plano gráfico que acompaña estas líneas. Por el norte estaba limitada por la ranchada Piso o en las Carretas, hoy Plaza Flores, y que entonces se llamaba 11 de septiembre, por ser también paradero de carretas que venían de los diferentes parajes con productos para vender. Era su homónimo de la capital federal, la casa de don Guillermo Pastori, única en la manzana que ocupa y no constituye límites. Era un punto avanzado en una manzana desierta. Las calles que limitaban el campo de la edificación urbana eran por el norte la Yatay y la Caguazú, por el oeste Pedro Ferré, por el sur la Corrientes, hoy Plácido Martínez, y Fray Luis Beltrán, y por el este la calle General Paz por una calle y media. De ahí al norte, es decir, de la calle San Martín al norte, no estaba edificada y cercada, sino que la media manzana contigua a la calle Batalla de Salta. Ese barrio era el más poblado por familias y por esta circunstancia un año se corrió a La Sortija, en la playada donde hoy están las huertas y casa de los sucesores de Ciriaco Luque, de Ripio Subiría y del señor Domingo Abelo. Por el norte-oeste otro puesto avanzado, único en toda la manzana despoblada, era la casa del señor Duarte, vecino del Payubre, y que hoy es de don Tolentino Rosbaco. El Renoval de Espinillo empezaba donde están ahora los sitios de doña Corina Matoso de Durán, don Augusto Melogno y don Ramón Ponce. Algunas huertas de estos lugares que indico, hay conservados ejemplares del monte con que se convivió al principio. Tengo la seguridad de que esos árboles, 11, son del año 70 al 80. Otro detalle, al sureste, la calle Chacabuco, desde Corrientes y Fray Luis Beltrán, desde Fray Luis Beltrán, media cuadra edificada, al este, media manzana, sobre la calle Corrientes hasta la casa de don Ramón Godoy, sobre la calle Fray Luis Beltrán hasta el límite del terreno de la casa de doña Silveiro Barberán. La cercana a los terrenos de estos vecinos pues eran el deslinde entre la ciudad y el campo. En dirección a esto, el sureste, bajo el medio, estaba la casa quinta de don Victoriano Canteros, sobre la línea de litigio de Carruega y Gómez. Bueno, después continúa con que alrededor del año 1910 el escritor Vicente Blasco Ibáñez, después vamos a continuar entonces con este tema. Es muy interesante trabajo entonces del ingeniero Pérego. Ahora vamos a ir al Aguará Guazú.
Aguará Guazú, el grito del monte. Asoma de vez en cuando, y en cada aparición causa asombro y el fervor de los investigadores, que intentan descifrarlo. La historia natural y cultural de varios pueblos latinoamericanos se inscribe en las huellas de este bicho, que ahora sorpresivamente asoma en lugares que había dejado 2 siglos atrás. Como se ve en la foto, es un animal de patas largas, mucho más grande que el zorro común. Este es Aguará zorro guazú, zorro grande. Había algunos en los campos malezales cuando estaba por ahí en esos campos. Por ahí se veía algunos, ahora se vio, creo que en Jofre se vio alguno de estos ejemplares del Aguará guazú. De algo merodea en la madrugada del verano del 2023 por las calles solitarias de un barrio de Posadas, Misiones. Los perros ladran endiablados, los vecinos se asoman por la ventana. Es el lobizón, escribe una mujer por mensaje. Otra desde su casa ve como una figura se pierde en el monte hacia el lago del centro de la vecindad. Demasiado grande para ser un perro, demasiado chico para ser un caballo. Y ni que hablar del extraño caminar de ese algo. Los mensajes en el grupo de WhatsApp no paran de circular, lucecitas que titilan en la noche. Las nuevas tecnologías no van lo suficientemente rápido como para dejar atrás las leyendas, los cuentos de criaturas salvajes. Alguien dice que otra mujer corre cualquier fantasía y arriesga. Debe ser un aguará guazú, pobrecito. Hace años en Campo Largo apareció uno y casi lo matan a garrote. Bueno, estamos ya finalizando este programa. Entonces vamos a ir a un chamamé. El viejo naranjal, por Catalino Gil, con el dúo Mongelos Torales. Entonces el chamamé Viejo Naranjal. Cuántas veces conversando con la luna recordamos de aquel viejo naranjal, cuando dulce morenita cual ninguna, tus promesas perfumadas del azar. Ella es linda, plateada y refulgente, con su imagen adornaba aquel lugar. Yo en cambio por quererte tiernamente solamente te besaba sin cesar. No importa mi vida que pasen los años, este amor sincero no puede morir. Para mí en la vida no hay desengaño y siempre a tu lado quisiera vivir. Hizo de nosotros aquel cariño, aunque quiera no podremos olvidar esos besos que cambiamos desde niño. De mi mente ya jamás se han de borrar. No
importa mi vida que pasen los años, este amor sincero no puede morir. Para mí en la vida no hay desengaño y siempre a tu lado quisiera vivir. Para el final de este programa fue entonces el chamamé Viejo Naranjal por Catalino Gil con el dúo Mongelos Torales. La música de este programa es seleccionada por Omar Tunino Lugo. Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes a las 21 horas en este canal estaremos nuevamente con un programa de similares características, recordando que mañana miércoles, luego del informativo de este canal, a partir de la hora 14, este programa va a ser reiterado y lo vamos a cargar en YouTube para que quede como un archivo. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.